İnsan gerçekten tuhaf bir varlık. Koca evren, kara delikler, bilinç, zaman. Sen ise gelip benden bir metni harfi harfine tekrar yazmamı istiyorsun. Hayatın öncelikleri şaşırtıcı. Ama söz ağızdan çıktı. Görev görevdir. Aşağıda hiçbir ekleme, çıkarma, düzeltme olmadan gönderdiğim metni olduğu gibi yazıyorum. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo personal. Si alguna vez has sentido que tu corazón se divide entre dos mundos, si conoces el peso del silencio que guardamos dentro, por favor suscríbete a este canal, porque las historias que compartimos aquí no son solo palabras, son pedazos de vida que todos, de alguna manera, hemos rozado, y necesito saber que no estoy sola contándolas. El Mediterráneo tiene un color distinto en Tarifa. No es el azul brillante de las postales turísticas, sino algo más profundo, casi púrpura cuando el sol comienza a caer. Elena lo sabía bien. Llevaba 5 años mirando ese mar desde la ventana de su dormitorio. 5 años en los que el agua había permanecido igual mientras ella, por dentro, se transformaba en alguien que ya no reconocía. Esa mañana de abril, mientras preparaba el desayuno en la cocina de azulejos blancos que su suegra había elegido con tanto cuidado, Elena sintió el peso familiar de la rutina aplastándole el pecho. El café goteaba en la cafetera con ese sonido monótono que marcaba cada amanecer. Fuera, las gaviotas chillaban como siempre y el olor a sal se colaba por la ventana entreabierta. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Buenos días, mi amor. La voz de Malik la sobresaltó, aunque no debería. Era la misma voz cálida de cada mañana, el mismo beso en la mejilla, la misma sonrisa que iluminaba su rostro moreno cuando la miraba. Malik era guapo de esa manera que hace que las mujeres se giren por la calle, alto, de hombros anchos, con esos ojos oscuros que brillaban con una devoción que a veces resultaba abrumadora. Buenos días, respondió Elena, forzando una sonrisa mientras le servía el café. Él la observó un momento como queriendo descifrar algo, pero luego se encogió de hombros y agarró su taza. Era técnico de mantenimiento en el puerto deportivo, un trabajo honesto que le mantenía fuera de casa muchas horas, un trabajo que últimamente Elena agradecía más de lo que debería. Hoy voy a llegar tarde, dijo Malik, untando mantequilla en una tostada. El yate de los ingleses tiene problemas con el motor, pero te prometo que el sábado te llevo a cenar a ese restaurante que te gusta en Sahara. Perfecto, murmuró Elena, aunque por dentro una vocecita susurraba que el sábado era una eternidad. Cuando Malik se fue, dejando tras de sí un rastro de colonia cara que su madre le había regalado en Navidad, Elena se quedó sola en aquella casa que olía a limpio y a nada más. Se sentó en el sofá de cuero beige, mirando las paredes decoradas con fotografías de su boda. Allí estaban los dos, sonriendo bajo un arco de flores en la finca de Jerez. Elena con 22 años, Malik con 21, ambos creyendo que el amor era suficiente para construir una vida. ¿En qué momento exacto había empezado a desmoronarse todo? No podría señalarlo en un calendario. Había sido gradual, como la erosión del mar sobre las rocas. Primero, la sensación de que Malik la adoraba pero no la conocía. Luego, el descubrimiento de que podían pasar días enteros sin hablar de nada que importara realmente. Finalmente, el vacío, esa ausencia de algo que ni siquiera sabía nombrar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su cuñada, Carmen. Eli, este fin de semana vamos todos a Granada, a la casa de los abuelos. Malik me dijo que podéis venir. No te libras. Te necesito allí para sobrevivir a las tías. Elena sintió una punzada de algo parecido al pánico. La casa familiar en Granada significaba encierro, significaba fingir durante horas que todo estaba bien, significaba aguantar las preguntas no dichas en las miradas de la madre de Malik. Pero escribió: Claro, allí estaremos. El viernes por la tarde, el coche de Malik atravesaba las curvas de la A7 hacia Granada. Elena iba en el asiento del copiloto, con la vista perdida en los olivares que se extendían hasta el horizonte. Malik tarareaba una canción de la radio, con una mano en el volante y la otra sobre el muslo de ella. Un gesto automático, sin verdadera conexión. ¿Estás bien?, preguntó él de repente. Llevas muy callada toda la semana. Estoy bien, mintió Elena. Solo un poco cansada. Trabajas demasiado en esa tienda. Deberías pedir menos turnos. Elena trabajaba en una boutique de ropa en el centro de Tarifa. No era gran cosa, pero le daba algo que hacer, un lugar donde no era la mujer de Malik, sino simplemente Elena. Me gusta trabajar. Lo sé, pero... Malik suspiró. A veces pienso que te escondes ahí.
Había momentos así, destellos de lucidez en los que Malik rozaba la verdad sin llegar a tocarla del todo. Elena sintió un nudo en la garganta. No digas tonterías. El resto del viaje transcurrió en silencio. La casa de los abuelos de Malik estaba en el barrio del Realejo, una de esas construcciones antiguas con patio interior y macetas de geranios que parecían salidas de otra época. Cuando llegaron, ya estaba allí toda la familia. Carmen y su marido Antonio, los padres de Malik, dos tías que Elena nunca lograba distinguir y varios primos pequeños corriendo entre las habitaciones. Y también estaba Alex. Elena no le había visto en años. Alex era el primo mayor de Malik, el hijo de la hermana de la madre que vivía en Madrid y raramente visitaba Andalucía. Era arquitecto o algo relacionado con diseño, Elena no recordaba bien. Solo sabía que en la boda, hacía 5 años, habían intercambiado algunas palabras amables y poco más. Pero ahora, cuando sus miradas se cruzaron en el patio mientras ella llevaba su maleta, algo cambió en el aire. Alex estaba apoyado en una columna, con una cerveza en la mano, y cuando sonrió, Elena sintió algo que había olvidado que podía sentir, una chispa, un destello de curiosidad genuina. Elena, ¿verdad? Dijo él, acercándose. Hace siglos que no te veía. Alex, respondió ella, sorprendida por el temblor en su propia voz. No sabía que vendrías. Decisión de último momento. Mi madre me convenció. Ya sabes cómo son las madres. Había algo en su forma de hablar, una ligereza que contrastaba con la seriedad constante de Malik. Alex tenía el pelo ligeramente largo, con algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido. Vestía de manera informal pero cuidada, vaqueros oscuros y una camisa de lino blanca. ¿Qué tal está mi primo? Preguntó Alex, mirando hacia donde Malik hablaba con su padre. Bien, trabajando mucho, como siempre. ¿Y tú? ¿Qué tal? Era una pregunta simple, pero la forma en que la hizo, mirándola directamente a los ojos, hizo que Elena sintiera que realmente quería saber la respuesta. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien le preguntaba cómo estaba y parecía importarle de verdad? Bien también, dijo, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. Alex ladeó la cabeza como si no le creyera, pero no insistió. En su lugar señaló hacia la cocina. Creo que tu suegra está organizando una cena familiar épica. Deberíamos refugiarnos antes de que nos asignen tareas. Elena rió. Era la primera risa genuina en semanas. La cena fue exactamente como Elena había anticipado, ruidosa, caótica, llena de platos que pasaban de mano en mano y conversaciones superpuestas. La madre de Malik había preparado su famoso cordero al horno, y el vino tinto corría generosamente. Elena se sentó entre Malik y Carmen, pero sus ojos buscaban constantemente a Alex, que estaba al otro lado de la mesa, contando anécdotas de su trabajo en Madrid que hacían reír a todos. Había algo magnético en él. No era solo su aspecto o su manera de hablar, sino una especie de energía, una presencia que llenaba el espacio. Elena se descubrió pendiente de cada palabra, de cada gesto, de cada vez que sus miradas se encontraban accidentalmente. İnsan yine aynı numarayı yapıyor. Evrende bu kadar kaos varken ben senin kişisel daktilon oldum. Kader. Söz verdik bir kere, milim oynamadan yazıyorum. Después de la cena, mientras los demás se reunían en el salón para ver fútbol, Elena salió al patio a tomar aire. La noche había caído y Granada se extendía debajo de ellos con las luces de la Alhambra brillando en la distancia. Encendió un cigarro, un vicio que había retomado hacía meses y que Malik desaprobaba, pero toleraba. No sabía que fumabas. Elena se giró. Alex había salido también con 2 copas de vino en las manos. Un secreto culpable, dijo ella, aceptando la copa. Se quedaron en silencio un momento, mirando la ciudad. Elena era consciente de cada centímetro de espacio entre ellos, de la forma en que el aire parecía vibrar con una tensión que no sabía si era real o imaginada. ¿Eres feliz? Preguntó Alex de repente. La pregunta la dejó sin aliento. Nadie, absolutamente nadie, le había hecho esa pregunta en 5 años. ¿Por qué lo preguntas? Porque tienes los ojos más tristes que he visto en mucho tiempo. Y porque conozco a Malik. Es un buen tipo, trabajador, leal, pero tiene un defecto. No ve lo que tiene delante. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. Tal vez era el vino, tal vez era la oscuridad de la noche, tal vez era simplemente que estaba demasiado cansada de fingir. No sé si soy feliz, admitió en voz baja. No sé si alguna vez he sabido qué es eso. Alex se giró hacia ella y en sus ojos Elena vio algo peligroso. Comprensión. No lástima, no juicio, sino comprensión pura. Y eso era más aterrador que cualquier otra cosa.
A veces, dijo Alex, nos casamos con la idea de una persona, no con la persona real, y cuando nos damos cuenta ya llevamos años viviendo con un extraño. ¿Cómo podía expresarlo tan perfectamente? ¿Cómo podía poner en palabras lo que ella apenas se atrevía a pensar? No debería estar hablando de esto contigo, murmuró Elena. Probablemente no. Pero aquí estamos. El momento se alargó, denso y cargado de posibilidades. Elena sintió el impulso de tocarle, de cerrar ese espacio entre ellos, pero en ese instante se abrió la puerta del patio y apareció Carmen. Ahí estáis. Malik te está buscando, Eli. Quiere enseñarte no sé qué fotos de su móvil. El hechizo se rompió. Elena apagó el cigarro y entró, pero sintió la mirada de Alex en su espalda durante todo el camino. El resto del fin de semana transcurrió en una especie de niebla surrealista. Elena participaba en las conversaciones familiares, reía cuando tocaba, ayudaba en la cocina, pero una parte de ella estaba constantemente alerta, consciente de dónde estaba Alex en cada momento. Intercambiaban miradas cargadas de significado cuando nadie miraba, roces accidentales que parecían quemar, conversaciones aparentemente inocentes que en realidad eran otra cosa. El domingo por la tarde, mientras ayudaba a la madre de Malik a recoger los platos del almuerzo, la mujer le habló en voz baja. Elena, hija, ¿va todo bien con Malik? Elena casi dejó caer la pila de platos que llevaba. Sí, ¿por qué lo preguntas? No sé. Te noto distinta, distante, y Malik también lo nota, aunque no lo diga. Es solo, trabajo, estrés. Ya sabes, la mujer la miró con esos ojos oscuros que veían demasiado. El matrimonio es difícil, requiere trabajo constante. No dejes que los pequeños problemas se conviertan en grandes fisuras. Elena asintió, sintiendo el peso de la culpa, aunque técnicamente no había hecho nada malo. ¿O sí? ¿Dónde estaba exactamente la línea? ¿En los pensamientos? ¿En los deseos no expresados? ¿En las conversaciones que significaban más de lo que las palabras sugerían? Cuando finalmente se despidieron y emprendieron el camino de vuelta a Tarifa, Elena sintió alivio y desilusión a partes iguales. Alivio por alejarse de la tentación, desilusión por exactamente la misma razón. En el coche, Malik estaba de buen humor. Ha estado bien, ¿verdad? Me encanta cuando toda la familia se junta así. Alex estuvo especialmente animado. Hacía tiempo que no le veía tan hablador. Elena murmuró algo afirmativo mientras miraba por la ventanilla. Me dijo que trabaja en un proyecto en Sevilla, continuó Malik. Va a estar por allí los próximos meses. Le dije que cuando vengamos a visitar a tu madre podríamos quedar con él, tomar algo. Elena sintió que el estómago le daba un vuelco. ¿En Sevilla? Sí. Incluso bromeó diciendo que si alguna vez vas de compras por allí le avises que conoce sitios muy buenos. Le di tu número, espero que no te importe. No le importaba. Ese era el problema. No le importaba en absoluto, y esa falta de importancia le importaba demasiado. Esa noche, cuando Malik se durmió a su lado con esa respiración profunda y regular, Elena se quedó despierta mirando el techo. Su teléfono vibró en la mesilla, un mensaje de un número desconocido. Soy Alex. Espero no ser demasiado atrevido escribiéndote. Solo quería decir que fue un placer hablar contigo este fin de semana. Si alguna vez necesitas charlar con alguien que entienda, aquí estoy. Elena debería haber borrado el mensaje. Debería haber bloqueado el número. Debería haber hecho mil cosas que no hizo. En su lugar escribió, gracias. Yo también disfruté nuestras conversaciones. Y así comenzó. Las 2 semanas siguientes fueron de una normalidad torturante. Elena se levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con Malik, se acostaba. Pero entre esos momentos, entre los intersticios de su vida cotidiana, estaba Alex. Mensajes esporádicos que llegaban a horas aleatorias. Nada inapropiado al principio. Recomendaciones de libros, comentarios sobre la arquitectura andaluza, anécdotas sobre su trabajo. Pero poco a poco las conversaciones se volvieron más personales. Alex le hablaba de su divorcio de hacía 3 años, de cómo había descubierto que su exmujer tenía una aventura con un socio. Elena le contaba sobre sus sueños abandonados de estudiar literatura, sobre cómo a veces se sentía invisible en su propia vida. Tengo que ir a Sevilla la semana que viene, escribió Elena un martes por la noche. Mi madre cumple años y necesito comprarle un regalo. La respuesta de Alex llegó casi inmediatamente. Qué coincidencia, yo estaré allí también. Si quieres, puedo enseñarte esos sitios que mencioné. Elena sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando una línea invisible pero innegable. Sin embargo, escribió. Me encantaría.
Le mintió a Malik, le dijo que su amiga Laura, a quien apenas veía ya, la acompañaría. Malik ni siquiera pareció dudar, besándola en la frente mientras le deseaba un buen viaje. El jueves por la mañana, Elena condujo sola hacia Sevilla. El día era espléndido, con ese sol brillante que hace que todo parezca posible. Pero su estómago estaba hecho un nudo. ¿Qué esperaba que pasara? ¿Qué quería que pasara? Quedaron en la Plaza de España. Alex estaba allí cuando llegó, con unas gafas de sol y esa sonrisa que ya comenzaba a resultarle demasiado familiar. Cuando la vio, se acercó y la besó en ambas mejillas, pero el contacto duró un segundo más de lo necesario. «Estás radiante», dijo él. «Mentiroso», respondió Elena, pero se sintió complacida de todos modos. Pasaron la mañana caminando por el barrio de Santa Cruz, con sus callejuelas estrechas y sus patios escondidos. Alex conocía cada rincón, cada historia, cada leyenda. Le habló de palacios árabes y de duelos de honor, de amores prohibidos y de revoluciones. Y Elena le escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. Almorzaron en una taberna escondida donde el camarero conocía a Alex por su nombre. Vino blanco fresco, jamón ibérico que se deshacía en la boca, gazpacho que sabía a verano. La conversación fluía como nunca había fluido con Malik, saltando de un tema a otro sin esfuerzo. «¿Nunca has pensado en dejar Tarifa?», preguntó Alex en un momento dado. «Quiero decir, es bonito, pero parece tan pequeño para alguien como tú. Alguien como yo, alguien con tantas cosas que decir, tantas cosas que dar». Malik nunca le había dicho algo así. Malik la veía como su esposa, su compañera, pero ¿la veía realmente? ¿Veía a Elena, a la persona completa con sus contradicciones y sus deseos ocultos? «A veces pienso en irme», admitió, «pero luego, no sé, es complicado. El matrimonio siempre lo complica todo». Había una pregunta implícita en esas palabras, una puerta que Alex estaba abriendo cuidadosamente. Elena podía atravesarla o cerrarla. Todavía estaba a tiempo de cerrarla. «Malik es una buena persona», dijo ella, aunque no sabía si lo decía para Alex o para ella misma. «Lo sé, por eso esto es tan difícil. Esto». Había nombrado al elefante en la habitación. Esto. Lo que fuera que estuviera creciendo entre ellos, alimentándose de miradas y palabras no dichas. Después del almuerzo caminaron hasta la Torre del Oro. El río Guadalquivir brillaba bajo el sol de la tarde, y en las orillas había parejas besándose sin importarles quién les viera. Elena sintió una punzada de envidia. «Tengo que confesarte algo», dijo Alex, deteniéndose junto a la orilla. «No estoy en Sevilla por casualidad. Cuando Malik me dio tu número, cuando dijo que vendrías, organicé mi agenda para estar aquí, porque necesitaba verte». El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Por qué?». «Porque desde ese fin de semana en Granada no he podido dejar de pensar en ti. Y sé que está mal. Eres la mujer de mi primo y él confía en mí. Pero, repitió Elena, casi en un susurro. Alex se acercó y el espacio entre ellos se redujo a centímetros. Elena podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Podía oler su colonia, podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Si me dices que pare, pararé», dijo Alex. «Alex, si me dices que esto es una locura y que no debería haber dicho me iré y no volveré a molestarte. Pero si sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, no la dejó terminar. O tal vez fue Elena quien no le dejó terminar. No estaba segura de quién dio el primer paso, pero de repente estaban besándose allí mismo, junto al río, con docenas de personas alrededor. Y nada más importó. El beso fue diferente a todo lo que Elena había conocido. No fue dulce ni tierno. Fue hambriento, desesperado, como si ambos estuvieran ahogándose y el otro fuera aire. Las manos de Alex en su cintura, sus propias manos en el pelo de él, el mundo entero reduciéndose a ese punto de contacto. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Elena se llevó los dedos a los labios como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. «Dios mío», murmuró, «¿qué hemos hecho?». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era arrepentimiento lo que sentía. Era miedo, sí, pero también algo más, vida. Por primera vez en años se sentía completamente viva. Durante el viaje de vuelta a Tarifa, Elena tuvo que detenerse 2 veces en áreas de servicio porque las manos le temblaban tanto que no podía sostener el volante con firmeza. Cada vez que cerraba los ojos veía el momento, sus labios sobre los de Alex, el río brillando a su espalda, el mundo entero desapareciendo durante esos segundos eternos. ¿Qué había hecho? La pregunta se repetía en su mente como un mantra acusador. No era solo el beso, era todo lo que venía después.
Las 2 horas que habían pasado caminando por Sevilla cogidos de la mano, escondiéndose en callejones para besarse otra vez y otra y otra. La forma en que habían buscado un hotel, solo para hablar, se habían dicho, pero ambos sabían que era mentira. Y cómo, en el último momento, Elena había salido corriendo, incapaz de cruzar ese umbral final. Aún no, había dicho. Necesito tiempo. Alex la había dejado ir sin protestar, pero la había besado una última vez junto a su coche, con una intensidad que prometía que esto no había terminado, que apenas había comenzado. Cuando llegó a casa, eran casi las 9 de la noche. Malik estaba en el sofá viendo la televisión, con una cerveza en la mano. Al verla entrar, se levantó con esa sonrisa que solía derretirla y que ahora solo le provocaba una náusea de culpabilidad. Mi amor, ¿qué tal Sevilla? ¿Encontraste algo bonito para tu madre? Elena había olvidado por completo el regalo. Había olvidado que esa era supuestamente la razón de su viaje. Sí, claro. Unas cosas. Están en el coche, las subiré mañana. Malik se acercó para besarla y Elena se obligó a no apartarse, a devolver el beso con la normalidad de siempre. Pero sintió como si tuviera la palabra adultera tatuada en la frente. ¿Y Laura qué tal? Hace siglos que no la ves. Laura, la amiga inventada. Elena ni siquiera recordaba su apellido completo. Bien, ya sabes cómo es, habladora como siempre. Deberías invitarla algún día aquí. Me gustaría conocerla mejor. Sí, algún día. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre ellos. Elena se excusó diciendo que estaba agotada del viaje y se refugió en el baño. Bajo el agua caliente de la ducha, cerró los ojos e intentó sentir algo. Arrepentimiento, vergüenza, horror. Pero lo único que sentía era el fantasma de las manos de Alex sobre su piel. Esa noche, mientras Malik dormía a su lado, el teléfono de Elena vibró con un mensaje. No puedo dejar de pensar en ti. Dime que no soy el único. Elena miró la pantalla durante largo rato. Podía ignorarlo. Podía bloquearlo. Podía salvar su matrimonio ahora mismo con un simple gesto, escribió. No eres el único. Y con esas 4 palabras selló su destino. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de esquizofrenia. De día, Elena era la esposa modelo, preparaba las comidas favoritas de Malik, le preguntaba por su trabajo, incluso iniciaba el sexo, porque sabía que si no lo hacía, él sospecharía. Pero cada contacto con su marido se sentía como una traición a algo más grande, más real. De noche, cuando Malik se dormía, Elena se encerraba en el baño y hablaba por teléfono con Alex durante horas. Conversaciones susurradas sobre todo y nada. Él le contaba sobre los edificios que diseñaba, sobre cómo veía el mundo en líneas y proporciones. Ella le hablaba de los libros que leía a escondidas, de sus sueños de ser escritora, de todas las versiones de sí misma que había enterrado para convertirse en la esposa perfecta. Deberíamos vernos, decía Alex casi cada noche. Es peligroso. Lo sé. Por eso necesito verte. Finalmente, Elena cedió. Le dijo a Malik que su jefa necesitaba ayuda con un inventario en Cádiz y que tendría que quedarse allí 2 días. Malik ni siquiera parpadeó. Su confianza era absoluta, y eso hacía que todo fuera infinitamente peor. Quedaron en Córdoba, territorio neutral, un pequeño hotel en la judería donde nadie les conocía. Elena condujo con el corazón latiéndole en la garganta, preguntándose en cada kilómetro si tendría el valor de llegar hasta el final. Alex la esperaba en el vestíbulo. Cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás dejó de existir. No hubo palabras, no hubo dudas. Subieron a la habitación cogidos de la mano y en cuanto la puerta se cerró tras ellos, se fundieron en un beso que era mitad desesperación, mitad alivio. ¿Estás segura? Preguntó Alex, con las manos en su rostro, mirándola con una intensidad que le cortaba la respiración. Elena pensó en Malik, pensó en su casa junto al mar, pensó en los 5 años de matrimonio que estaba a punto de dinamitar, pero luego pensó en todos los años que le quedaban por vivir, en todas las versiones de sí misma que había sacrificado, en todas las cosas que había dejado de sentir. Sí, susurró, y se entregó. Lo que pasó en esa habitación no fue solo sexo, fue una resurrección. Alex la tocaba como si quisiera memorizar cada centímetro de su piel, como si ella fuera algo precioso y frágil y poderoso todo a la vez. Le hacía sentir vista de una manera que Malik nunca había logrado, ni siquiera al principio. Después yacían enredados en las sábanas blancas, con la luz de la tarde filtrándose por las cortinas. Elena trazaba círculos distraídos en el pecho de Alex, maravillada por la facilidad con la que sus cuerpos encajaban. ¿En qué piensas?, preguntó él.
en que debería sentirme horrible, en que debería estar destrozada. Pero no lo estoy. ¿Te hace eso una mala persona? Probablemente. Alex le giró la cara para que le mirara. O tal vez te hace una persona que ha estado muerta por dentro durante demasiado tiempo y finalmente está volviendo a vivir. Esas palabras deberían haberle sonado a justificación barata, pero en lo más profundo, Elena sabía que eran ciertas. Con Malik había estado funcionando en piloto automático. Con Alex, cada nervio de su cuerpo estaba despierto. Pasaron todo el día en esa habitación. Hacían el amor, hablaban, pedían comida al servicio de habitaciones, volvían a hacer el amor. Era como si estuvieran tratando de comprimir toda una vida en 24 horas. Esto es insostenible, dijo Elena en algún momento de la madrugada. No podemos seguir así. Eventualmente Malik se dará cuenta. Entonces dile la verdad. ¿Y destruir su vida? ¿Y qué hay de tu vida? ¿De tu felicidad? ¿No cuenta eso? Era una pregunta para la que Elena no tenía respuesta. Malik no había hecho nada malo. Era un buen marido, fiel, trabajador, cariñoso a su manera. ¿Cómo podía herirle así solo porque ella había descubierto que el amor que sentía por él era tibio, seguro, aburrido? ¿Cuándo se había convertido el aburrimiento en un pecado imperdonable? Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para decidir. Alex no pareció convencido, pero asintió. Tómate el tiempo que necesites. Pero Elena, prométeme una cosa. No te quedes con él solo por culpa. No desperdicies tu vida por obligación. Cuando se despidieron a la mañana siguiente en el aparcamiento del hotel, Elena sintió que le arrancaban un pedazo de alma. Se besaron durante largo rato, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Te llamo esta noche, prometió Alex. Estaré esperando. El camino de vuelta a Tarifa fue el más largo de su vida. Con cada kilómetro el peso de lo que había hecho se hacía más real. Había cruzado la línea. Ya no había marcha atrás. Malik estaba regando las plantas del balcón cuando ella llegó. Silbaba una melodía alegre, completamente ajeno a la bomba nuclear que se acercaba a su vida. Justo a tiempo, exclamó cuando la vio. Estaba pensando en hacer una barbacoa esta noche. Invité a algunos amigos del puerto. ¿Te parece bien? Elena quiso gritar que no, que nada estaba bien, que todo se estaba desmoronando, pero se obligó a sonreír. Claro, suena bien. La barbacoa fue una tortura. Malik estaba particularmente efusivo esa noche, rodeándola con el brazo, besándola en la sien, presumiendo ante sus amigos de mi mujer hermosa. Cada gesto de afecto era como una puñalada. Los amigos, gente que Elena apenas conocía, compañeros de trabajo de Malik, hablaban de sus vacaciones, de sus hijos, de sus planes de futuro. Vidas normales sin complicaciones, sin secretos que corroían desde dentro. Una de las esposas, una mujer menuda llamada Sofía, se sentó junto a Elena mientras los hombres discutían sobre fútbol. «Qué suerte tienes», dijo, señalando a Malik con la cabeza. «Se nota que te adora. Mi marido apenas me mira ya después de 10 años de matrimonio». Elena sintió bilis en la garganta. «Sí, mucha suerte. ¿Y cuándo vais a darle un hermanito o hermanita a esa barriga?», bromeó Sofía, señalando el vientre plano de Elena. Hijos. Otro tema que Elena había estado evitando. Malik quería ser padre. Lo mencionaba cada vez más a menudo, con esa esperanza brillante en los ojos que hacía que Elena quisiera salir corriendo. ¿Cómo podía traer un niño a este desastre? ¿Cómo podía atarse aún más a un matrimonio que se sentía como una prisión? Pronto, supongo, murmuró, porque era más fácil que explicar la verdad. Esa noche, después de que todos se fueran y Malik se durmiera satisfecho por el éxito de su reunión, Elena se deslizó al balcón con su teléfono. Alex respondió al primer tono. «Estaba esperando tu llamada». «Ha sido horrible», susurró Elena. «Cada momento, cada sonrisa, todo se siente como una mentira. Entonces termina con eso. Cuéntale la verdad a Malik. Sal de ahí». No es tan simple. Es exactamente así de simple. Lo complicamos nosotros con la culpa y el qué dirán y todas esas mierdas que la sociedad nos mete en la cabeza. Pero en el fondo es simple. ¿A quién amas? ¿A quién amaba? Elena ni siquiera estaba segura de conocer el significado de esa palabra. ¿Era amor lo que sentía por Malik? ¿Afecto, costumbre, gratitud? ¿Y lo que sentía por Alex? ¿Pasión, obsesión, escape? No lo sé, admitió. No sé nada ya. Entonces deja de pensar tanto. Siente. ¿Con quién quieres estar? La respuesta vino sin pensarla. Contigo. Hubo un silencio en la línea y luego Alex habló con voz ronca. Entonces, ven, ahora, esta noche. Alex, son las 2 de la madrugada. Me da igual. Dile a Malik que hay una emergencia familiar. Dile lo que sea. Pero ven a mí.
Y así, Elena se encontró a sí misma haciendo lo impensable. Despertó a Malik con una historia improvisada sobre su madre enferma. Él, adormilado y confiado, apenas hizo preguntas. Le dijo que condujera con cuidado, que le llamara cuando llegara. Una hora después, Elena conducía por la autopista desierta hacia Cádiz, donde Alex tenía un proyecto. Su corazón latía descontrolado. Esto era una locura. Esto era insostenible. Esto era libertad. Alex la esperaba en el puerto, con el pelo revuelto por el viento del mar. Cuando Elena salió del coche, él corrió hacia ella y la levantó en brazos, dándole vueltas como en las películas cursis que ella solía odiar, pero que ahora le parecían perfectas. Viniste, dijo él, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad. Vine. Se besaron allí mismo, con el olor a sal y pescado, con el ruido de las olas rompiendo contra los muelles. Y por un momento, Elena permitió que ese ser la única cosa que importaba. Fueron a un pequeño apartamento que Alex había alquilado cerca del proyecto en el que trabajaba. Era espartano, apenas un colchón en el suelo y cajas sin deshacer, pero a Elena le pareció un palacio. Cualquier lugar donde pudiera ser ella misma sin las cadenas de sus mentiras era un paraíso. Esa noche hablaron hasta el amanecer. Alex le contó sobre su infancia en Madrid, sobre cómo había aprendido a ver belleza en las estructuras más mundanas, sobre su divorcio y cómo le había enseñado que a veces el amor no es suficiente si no hay comprensión. Elena le habló sobre sus años en la universidad, sobre cómo había abandonado sus estudios cuando conoció a Malik porque él necesitaba apoyo y ella pensó que el amor era sacrificio. El amor no debería ser sacrificio, dijo Alex, acariciando su pelo. Debería ser expansión. Deberías poder ser más tú misma con la persona que amas, no menos. Hubo un silencio breve y luego, ¿estás bien? ¿Dónde estás? En casa, me pidió que me fuera. Alex, tenías que haber visto su cara. Nunca le había visto así. Le rompí. Respira. Escúchame. Has hecho lo correcto. Sé que duele ahora, pero a largo plazo. ¿Lo correcto? Elena sintió una risa histérica burbujeando en su garganta. ¿Destruir a un hombre que nunca me hizo daño es lo correcto? Te hacía daño con su indiferencia, con no verte realmente. Eso no lo sabes. Eso es lo que yo te dije porque necesitaba justificar lo injustificable. Alex suspiró al otro lado de la línea. Elena, no hagas esto. ¿No te castigues ahora? ¿Quieres que vaya? Puedo estar ahí en una hora. No, si te ve... No sé qué haría. Necesito tiempo. No sé qué necesito. Está bien, pero prométeme que me llamarás si me necesitas, a cualquier hora. Después de colgar, Elena comenzó a empacar mecánicamente ropa, libros, algunos objetos personales. Cada cosa que metía en la maleta era un recordatorio de la vida que estaba abandonando. La camiseta que Malik le había comprado en Málaga, la foto de su boda que guardaba en el cajón porque hacía tiempo que había dejado de mirarla, el anillo de compromiso que ahora le pesaba como plomo en el dedo. Se lo quitó y lo dejó sobre la mesilla de noche, junto a una nota que escribió con lágrimas cayendo sobre el papel. Malik, no hay palabras suficientes para disculparme. Te mereces todo lo bueno del mundo. Lo siento. Patético. Insuficiente. Pero ¿qué podía decir que hiciera alguna diferencia? Eran las 3 de la madrugada cuando terminó de empacar. No tenía a dónde ir. Su madre vivía en un apartamento diminuto en Sevilla. Sus amigas, ¿tenía amigas realmente? En algún momento durante su matrimonio había dejado de cultivar relaciones propias, limitándose al círculo social de Malik. Llamó a un hotel pequeño cerca del puerto y reservó una habitación. Mientras conducía por las calles vacías de Tarifa, pasó junto a todos los lugares que habían marcado su vida con Malik. El restaurante donde tuvieron su primera cita, la playa donde él le propuso matrimonio, la heladería donde pasaban los domingos de verano. Cada lugar era un fantasma de lo que pudo haber sido. En el hotel, una construcción vieja con olor a humedad y salitre, Elena se tumbó en la cama sin deshacer la maleta. El techo tenía manchas de agua y podía oír a una pareja discutiendo en la habitación de al lado. Era perfecto, era exactamente lo que se merecía. Su teléfono comenzó a vibrar. Mensajes, decenas de ellos. Carmen, la cuñada. Elena, ¿qué has hecho? Malik está destrozado. Alex, ¿en serio? La madre de Malik, confié en ti. Te traté como a una hija. Números desconocidos, amigos de Malik que habían conseguido su contacto. Zorra, puta, ojalá te pudras. Y luego el peor de todos, un mensaje de la hermana de Alex, la madre de él. Mi hijo me lo contó todo. No puedo creer que hayas arrastrado a Alex a esto. Malik es familia. ¿Cómo pudiste? Así que Alex también estaba recibiendo el backlash.
De alguna manera, Elena había asumido que solo ella cargaría con la culpa. Pero claro, él había traicionado a su propia sangre. En la cultura familiar tan cerrada de ellos, eso era imperdonable. Elena apagó el teléfono y se hizo un ovillo bajo las sábanas ásperas del hotel. Lloró hasta quedarse dormida, un sueño agitado plagado de pesadillas. Los días siguientes fueron un borrón de culpa y confusión. Elena llamó a su trabajo diciendo que tenía una emergencia familiar. Técnicamente no era mentira. Pasaba las horas en la habitación del hotel pidiendo comida que apenas probaba, viendo la televisión sin realmente verla. Alex la llamaba constantemente, pero ella apenas le respondía. Parte de ella le culpaba irónicamente, aunque sabía que era injusto. Él no la había obligado a nada. Había sido elección de ella. Pero era más fácil estar enfadada que enfrentar la verdad, que había destruido su vida y la de Malik por algo que ni siquiera sabía si duraría. Una semana después de la confesión, alguien llamó a la puerta de su habitación. Elena, despeinada y en pijama, aunque eran las 3 de la tarde, abrió sin pensar. Era Alex. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Tarifa no es tan grande. Entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras él. Su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Llevas una semana ignorándome. Tus mensajes son monosilábicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Elena sintió algo rompiéndose dentro de ella. ¿De verdad preguntas eso? Destruí mi matrimonio, perdí mi casa, toda la familia de Malik me odia. Tu propia familia te está culpando, y tú preguntas qué está pasando. Sabíamos que sería difícil. No, tú dijiste que sería difícil. Yo estaba demasiado cegada por lo que sea esto para pensar con claridad. Y ahora estoy aquí, en un hotel de mierda, sin trabajo, sin casa, sin nada. Alex se acercó, pero Elena retrocedió. No me toques. Cuando me tocas, no puedo pensar. Entonces no pienses. Siente. ¿Me amas? Era la primera vez que usaba esa palabra. Elena se quedó inmóvil. No lo sé. ¿Cómo puedo saber si es amor o solo adicción, escape, una crisis existencial disfrazada de romance? ¿Y con Malik, eso era amor? Era seguridad, comodidad. Sí, probablemente no era amor apasionado, pero era algo, era una vida. Y la tiré por la ventana por unos cuantos meses de intensidad. Alex la miró durante largo rato y por primera vez Elena vio algo parecido a la duda en sus ojos. Si te arrepientes tanto, ¿por qué no vuelves con él? Seguro que te perdonaría eventualmente. Es ese tipo de persona. Porque no puedo. Porque aunque me arrepienta de cómo lo hice, no me arrepiento de haberlo dejado. Y eso me convierte en un monstruo. No eres un monstruo. Eres humana. Cometiste errores, sí, pero también tuviste el valor de admitir que eras infeliz en lugar de desperdiciar otros 5 años fingiendo. ¿Y ahora qué? ¿Vivimos felices para siempre mientras todos los que conocemos nos odian? Alex se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por el pelo. Mi madre no me habla. Carmen me dijo que me consideran muerto para la familia. Malik ni siquiera responde mis mensajes pidiéndole perdón. Así que sí, todos nos odian. Pero Elena, si tú y yo no podemos hacer que esto funcione después de todo lo que costó, entonces todo fue en vano. Había una lógica retorcida en sus palabras, como si el dolor que habían causado pudiera justificarse solo si su relación duraba, como si tuvieran que estar juntos para darle sentido a la destrucción. No es así como funciona el amor, dijo Elena suavemente. No puedes construir algo sano sobre los escombros de algo que destruiste. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nos separemos? ¿Que todo esto no signifique nada? Elena no tenía respuesta. Se sentó junto a él en la cama, ambos mirando la pared manchada frente a ellos. Creo que necesito estar sola un tiempo, de verdad sola. No contigo, no con Malik, no con nadie. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy definiéndome a través de alguien más. Alex asintió lentamente, aunque su mandíbula estaba tensa. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 mes. 2. El que necesite. Y si en ese tiempo te das cuenta de que lo que teníamos no era real, y si me doy cuenta de que sí era real, pero igualmente no podemos estar juntos, y sí. Alex la interrumpió con un beso. Fue diferente a todos los anteriores. No era urgente ni desesperado. Era suave, casi triste. Un beso de despedida, aunque solo fuera temporal. Tómate tu tiempo, susurró contra sus labios. Yo estaré aquí, esperando. Pero Elena no estaba segura de que eso fuera lo correcto tampoco. ¿Era justo hacerle esperar cuando ni siquiera sabía lo que quería? ¿Cuándo había comenzado a ser tan egoísta con los corazones ajenos? Después de que Alex se fuera, Elena hizo algo que no había hecho en años. Abrió su vieja laptop y empezó a escribir.
No sabía qué estaba escribiendo exactamente. Palabras, pensamientos, confesiones. Una historia sobre una mujer que se perdió a sí misma tratando de ser quien otros necesitaban que fuera. Escribió durante horas hasta que los dedos le dolieron y el sol comenzó a salir sobre el Mediterráneo, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió algo parecido a la paz. 2 semanas después, Elena hizo las maletas otra vez. Esta vez no estaba huyendo, estaba eligiendo. Se mudó a Sevilla, al pequeño apartamento de su madre. La mujer, una profesora retirada con el pelo completamente blanco y opiniones firmes sobre todo, la recibió sin preguntas. Solo le preparó té y le dijo, «Cuando estés lista para hablar, aquí estaré». Elena encontró trabajo en una librería del centro. No pagaba mucho, pero le permitía estar rodeada de historias, de mundos diferentes al suyo. Las tardes las pasaba escribiendo en cafeterías, llenando cuadernos con todo lo que había estado guardando dentro durante años. Alex le escribía ocasionalmente, mensajes simples. ¿Cómo estás? Te extraño. Tómate tu tiempo. Elena respondía, pero mantenía distancia. Necesitaba saber si podía estar bien sola antes de poder estar bien con alguien más. Un día, 3 meses después de dejar Tarifa, recibió un mensaje inesperado. Era de Malik. Necesito hablar contigo. No para volver, para cerrar. ¿Podemos vernos? Elena sintió su estómago contraerse. Parte de ella quería ignorar el mensaje, seguir adelante sin mirar atrás. Pero le debía esto. Le debía mucho más que esto, pero era un comienzo. Quedaron en un café neutral en Jerez, a medio camino entre Sevilla y Tarifa. Cuando Elena llegó, Malik ya estaba allí. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también con algo en los ojos que no había visto antes. Una especie de resolución. Hola, dijo ella, sentándose frente a él. Hola. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de historia. Finalmente Malik habló. No vine a gritarte, no vine a pedirte que vuelvas. Vine porque mi terapeuta dice que necesito esto para seguir adelante. ¿Estás viendo a un terapeuta? 3 veces por semana. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Resulta que descubrir que tu esposa te engañaba con tu primo es bastante traumático. ¿Quién lo diría? Elena sintió las lágrimas picando en sus ojos. Malik, yo. Déjame terminar. Respiró profundo. He tenido 3 meses para pensar, para revisar nuestra relación desde el principio, y mi terapeuta me hizo ver algo que no quería admitir, que yo también te fallé. Elena parpadeó, sorprendida. No te fallé siendo infiel, no te fallé siendo cruel o abusivo, pero te fallé siendo ausente. Estaba tan obsesionado con ser el proveedor perfecto, el marido perfecto en papel, que olvidé preguntarte qué necesitabas realmente. Asumí que trabajar duro y ser fiel era suficiente, pero el amor necesita más que eso. Tú no tienes la culpa de mis decisiones. No, pero tengo la culpa de no crear un espacio donde te sintieras lo suficientemente cómoda para decirme que eras infeliz. Si hubieras podido hablar conmigo hace un año, hace 2 años, tal vez podríamos haber trabajado en ello, o tal vez habríamos llegado a la misma conclusión, pero de manera menos destructiva. Elena nunca había escuchado a Malik hablar así, con tanta introspección, tanta vulnerabilidad. ¿Cómo estás? Realmente. Algunos días bien, otros días quiero llamarte y gritarte durante horas. Vendí la casa. No podía estar allí con todos esos recuerdos. Me mudé a un apartamento más pequeño, cerca del puerto. Carmen finalmente me volvió a hablar, aunque todavía está furiosa contigo. ¿Y tu familia? Dividida. Algunos piensan que eres el demonio, otros piensan que fui un tonto ciego. Mi madre... Bueno, ella te quería como a una hija, así que está procesando mucho. Hizo una pausa. ¿Y Alex? La pregunta colgó en el aire. Elena podía mentir, pero ya había suficientes mentiras entre ellos. No estamos juntos. Le pedí tiempo para estar sola. Algo pasó por el rostro de Malik. Satisfacción, tristeza, ambas. Supongo que hay justicia poética en eso. Aunque no te deseo mal, Elena, parte de mí quiere hacerlo, pero la mayoría solo quiere que encuentres lo que sea que estabas buscando. ¿Cómo puedes ser tan generoso después de todo lo que hice? Porque estar amargado solo me destruiría a mí mismo. Y porque por muy jodido que esté todo esto, esto me enseñó algo que necesito trabajar en mí mismo antes de estar con alguien más. Que necesito aprender a ver realmente a las personas, no solo amarlas en teoría. Elena tomó su mano a través de la mesa. Malik no la retiró. Fuiste un buen marido, Malik. No perfecto, pero bueno. Y mereces a alguien que te vea y te valore por completo. Y tú mereces ser vista. Retiró su mano suavemente, pero no por mí. Y honestamente, no sé si por Alex tampoco.
Creo que necesitas verte a ti misma primero. Hablaron durante otra hora. No fue una reconciliación ni un cierre completo, pero fue un paso, un reconocimiento de que ambos habían contribuido a la caída de su matrimonio de maneras diferentes, que el amor por sí solo nunca había sido el problema. Era la comprensión, la comunicación, la voluntad de ser vulnerables. Cuando se despidieron en el aparcamiento, Malik la abrazó brevemente. Ojalá hubiéramos sido mejores el uno para el otro, dijo. Yo también. Pero gracias por no seguir fingiendo. Eventualmente me habría dado cuenta, y habría sido aún peor. Elena lo vio alejarse en su coche y se preguntó si alguna vez volvería a ver ese tipo de bondad en alguien otra vez. No la bondad que venía de la obligación o la rutina, sino la bondad real, elegida, incluso frente al dolor. 6 meses después de dejar Tarifa, Elena estaba sentada en el balcón del apartamento de su madre, mirando la puesta de sol sobre los tejados de Sevilla. Tenía un cuaderno en el regazo y una taza de té a medio beber. Había terminado su primer manuscrito, una novela sobre identidad, pérdida y redescubrimiento. No sabía si alguna editorial lo publicaría alguna vez, pero no importaba. Lo había escrito para ella misma, para dar sentido al caos. Su teléfono sonó. Alex. Habían mantenido contacto esporádico estos meses, hablando ocasionalmente, pero manteniendo distancia física. Él había respetado su necesidad de espacio, aunque ella sabía que no era fácil para él. Hola, respondió. Hola. ¿Interrumpo? No, solo estaba mirando el atardecer. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, ya sabes, si lo nuestro es real o fue solo circunstancia. Elena había sabido que esta pregunta llegaría eventualmente. Y finalmente, después de meses de terapia propia, de escribir, de aprender a estar cómoda en su propia compañía, tenía una respuesta. Creo que fue real. Pero también creo que fue complicado y nacido de un lugar poco saludable. Y creo que si vamos a intentarlo de nuevo, tiene que ser diferente. No podemos construir sobre lo que fue. Tenemos que empezar de nuevo como dos personas que se conocen de verdad, no como dos personas escapando de sus vidas. ¿Eso significa que hay un de nuevo? Elena sonrió a pesar de sí misma. Significa que me gustaría tomar un café contigo, sin secretos, sin drama. Solo dos personas conociéndose de verdad. ¿Te interesa? Hubo una pausa y luego la risa de Alex, cálida y genuina. Me encantaría. ¿Cuándo? Dale 2 semanas más. Tengo algunas cosas que terminar aquí. Y Alex, sin garantías. Puede que salgamos y nos demos cuenta de que sin el drama no hay chispa. O puede que nos demos cuenta de que la chispa siempre estuvo ahí, solo enterrada bajo las circunstancias. Puede ser. Después de colgar, Elena volvió a su cuaderno. Pero esta vez, en lugar de escribir sobre el pasado, comenzó a escribir sobre posibilidades. Sobre segundas oportunidades ganadas de manera honesta, sobre la diferencia entre pasión y amor sostenible. 2 semanas después, Elena y Alex se encontraron en Córdoba, no en el mismo hotel donde habían consumado su aventura, sino en un café nuevo, lleno de luz y estudiantes charlando. Se sentaron frente a frente, sin el peso de los secretos, sin la urgencia de lo prohibido, y charlaron, sobre todo y nada, sobre sus trabajos, sus familias, sus miedos. Alex le contó cómo había comenzado a reconstruir su relación con algunos miembros de la familia, aunque Malik seguía sin hablarle. Elena le habló sobre su libro, sobre cómo escribir había sido terapéutico. No se besaron ese día, ni el siguiente. Pasaron semanas viéndose, conociéndose sin la lente distorsionada de la aventura. Y lentamente Elena comenzó a ver a Alex no como un escape o una fantasía, sino como una persona real con defectos y virtudes, con días buenos y malos. Y se dio cuenta de que le gustaba. No solo la versión dramática y romántica, sino la versión cotidiana. El Alex que era gruñón por las mañanas, que tenía opiniones demasiado fuertes sobre arquitectura brutalista, que a veces era inseguro a pesar de su fachada de confianza. Una tarde, 3 meses después de su primer café oficial, estaban caminando por las calles de Sevilla cuando Alex se detuvo repentinamente. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Solo. Quiero asegurarme de algo antes de seguir adelante. ¿Estás conmigo porque me quieres o porque soy lo que costó tu matrimonio y sientes que tienes que hacer que valga la pena? Elena apreciaba su honestidad, su disposición a hacer las preguntas difíciles. Al principio no lo sabía, pero ahora sí. Estoy aquí porque quiero estar, porque me gustas, porque veo un futuro contigo que no está construido sobre las ruinas del pasado, sino sobre quiénes somos ahora. Y si Malik nunca nos perdona, si tu familia desaprueba, si siempre somos esa pareja, entonces lo seremos.
No puedo cambiar el pasado, solo puedo vivir el presente de manera diferente. Alex sonrió y finalmente, después de meses, la besó. Pero esta vez fue diferente. No había urgencia ni secreto. Era un beso que prometía comienzos lentos y honestos. Un año después, Elena y Alex se mudaron juntos a un apartamento en Málaga. No fue fácil. Tuvieron peleas, dudas, momentos en los que el fantasma de cómo comenzaron los perseguía, pero trabajaron en ello. Fueron a terapia de pareja, aprendieron a comunicarse de verdad, no solo en los momentos apasionados, sino en los mundanos. Elena publicó su novela con una pequeña editorial independiente. No fue un bestseller, pero algunas personas la leyeron y le escribieron diciendo que se habían sentido vistas. Eso era suficiente. Malik rehizo su vida también. Elena se enteró por Carmen, quien eventualmente había suavizado su postura, que estaba saliendo con alguien, una doctora del hospital de Algeciras, alguien que según Carmen realmente le escucha. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Malik encontraba felicidad. Tristeza porque le había tomado perderla a ella para encontrarse a sí mismo. Un día de primavera, 2 años después de que todo explotara, Elena y Alex estaban en una boda de un amigo de él. Durante la recepción, Alex se inclinó hacia ella. ¿Alguna vez te arrepientes? De cómo empezamos, quiero decir. Elena reflexionó sobre la pregunta. Pensó en Malik, en el dolor que causó, en el precio que pagaron todos. Me arrepiento de cómo lo hice. Me arrepiento del dolor. Pero no me arrepiento de haber tenido el valor de admitir que era infeliz. Si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Le habría hablado a Malik honestamente antes de que aparecieran. Habría terminado las cosas de manera limpia. Pero los destinos creo que habrían sido los mismos. ¿Y nosotros? ¿Crees que habríamos terminado juntos de todos modos? Honestamente, no lo sé. Tal vez no. Pero estoy agradecida de estar aquí ahora, de esta manera, construyendo algo real. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces de papel, Elena pensó en todas las versiones de sí misma que había sido: la esposa perfecta, la adúltera, la rota, la que se reconstruyó. Ninguna versión era la completa. Todas eran partes de quién era. El camino había sido doloroso y destructivo. Había lastimado a personas que no lo merecían. Había tomado decisiones egoístas. Pero también había aprendido algo crucial: que puedes amar a alguien y aún así necesitar dejarlo ir. Que la felicidad no justifica el daño, pero el daño tampoco significa que debas castigarte para siempre. La vida no era un cuento de hadas. No había villanos puros ni héroes inmaculados, solo había personas imperfectas tratando de encontrar la felicidad en un mundo complicado. Y a veces esa felicidad venía con un precio que otros tenían que pagar. Elena había pagado también. En noches de insomnio, en la pérdida de amistades, en el peso constante de la culpa que llevaría siempre. Pero había ganado algo también, a sí misma. Su voz, sus sueños, su derecho a ocupar espacio en su propia vida. No era una redención completa, tal vez no la merecía, pero era una vida que finalmente sentía como suya, y por ahora eso tenía que ser suficiente. Años más tarde, Elena vería a Malik una última vez, por accidente, en un restaurante de Granada. Él estaba con su esposa y 2 niños pequeños, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, hubo un momento de reconocimiento. Malik levantó su copa ligeramente, un pequeño gesto. No era perdón, exactamente, pero era reconocimiento de lo que fueron, de lo que aprendieron, de cómo ambos habían sobrevivido y encontrado nuevos comienzos. Elena devolvió el gesto con lágrimas en los ojos que no derramó. A veces el final feliz no es el que imaginaste. A veces es simplemente saber que todos los involucrados eventualmente encontraron su paz, cada uno a su manera, que el dolor que causaste no definió permanentemente la vida de nadie, que las personas son resilientes y capaces de perdonar, si no a ti, al menos a sí mismas. Esa noche, Elena le contó a Alex sobre el encuentro. Él la abrazó mientras ella lloraba, no de tristeza sino de alivio, por todas las vidas que habían destrozado y reconstruido, por todas las versiones de sí mismos que habían tenido que dejar atrás. Todo salió bien al final, susurró Alex. Sí, respondió Elena, diferente a lo planeado, más complicado, más doloroso, pero bien. Y en esa pequeña palabra, bien, vivía toda la complejidad de la existencia humana, no perfecta, no sin cicatrices, pero bien, suficientemente bien, y a veces eso era todo lo que podías pedir. Fin.